tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo anda, Julieta? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Empezamos a repasar la información de hoy. Así es, tenemos información vinculada al INAU, ya que dos jerarcas de esa institución del interior renunciaron en las últimas horas. En Rocha, Elida Bentancor dejó el cargo de directora departamental a pedido del presidente del instituto, Guillermo Fossati. Entre otras cosas, Bentancor le negó la institucionalización a una niña víctima de abusos y además había sido denunciada por el personal. Claro, los problemas del INAU en Rocha, recordemos, habían sido mencionados en la reciente interpelación que se hizo en el Senado, vinculada al funcionamiento del organismo. Además de este hecho de Rocha, en 33, esto lo informó M24, renunció el director del hogar de varones, Julio Roda, en desacuerdo con la gestión de la institución. El exdirector dijo que el INAU no busca soluciones ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos más información. Vamos a repasar los titulares. A 3 días de la implementación de la ley que habilita la internación compulsiva de personas en situación de calle que estén en riesgo, el presidente de la calle Pou recibió a autoridades de los organismos públicos involucrados. El fiscal de corte Juan Gómez se comprometió a estudiar el pedido del senador frente amplista Charles Carrera de revisar la decisión que impidió que el celular de Astesiano fuera periciado en el exterior. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, aseguró que el gobierno no cambiará su estrategia de seguridad pese a la acumulación de homicidios. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tomó distancia de recientes dichos del economista Odone, que podría ser ministro de Economía si Orsi llega a la presidencia, y en una actividad junto al candidato defendió la flexibilización de la negociación colectiva. Inumet pronosticó una ola de frío de viernes a domingo en buena parte del sur, con excepción de las zonas costeras, que también afectará a Río Negro y parte de Tacuarembó y Paysandú. El Ministerio de Ambiente informó que la mortandad de peces en varias regiones del país se debe a las muy bajas temperaturas del agua y no a contaminantes, y desde la UDELAR no descartan que los plaguicidas puedan volver más vulnerable a la especie afectada. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en medio de las denuncias de la oposición, que no reconoce al organismo. Con expectativa y triunfalismo por los datos de las encuestas, la Convención Demócrata concluye hoy con el que se considera el discurso de subida de la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris. Para seguir nuestras ediciones informativas, por un lado está la web de TV Ciudad, tvciudad.ui, también la emisión en vivo en YouTube y además nos pueden escuchar mediante Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 o uniradio.edu.uy. Ahora, Julieta, empieza a pasar revista a los móviles de arranque. Así es, Martín. Comenzamos con dos equipos en concreto. Vamos a establecer contacto en primera instancia con Diego Martini, que va a desarrollar en su móvil de hoy el tema que hablábamos al inicio, vinculado al INAU y esas renuncias. Sí, Julieta, Martín, buenas tardes para todas y todos. Recordemos que la situación en los hogares del INAU, en el interior puntualmente, pero también en Montevideo, vienen siendo denunciadas desde hace varios meses justamente por los funcionarios, acusando de negligencia y de que no hay cuidado correspondiente sobre menores que salen de los institutos y en algunos casos hablamos de menores que son captadas por redes de explotación sexual y lamentablemente participan. Y esas situaciones se han registrado en Rivera, en 33, en Rocha, también en San José. Vamos a estar hablando con representantes del SUINAU, el Sindicato de Trabajadores del INAU en el interior, a propósito de esta situación y de lo que fue también el pedido de renuncia de la directora del hogar de Rocha. Y a todo esto también estamos en campaña electoral y en la sede del lanzamiento del Partido Socialista para esta campaña se encuentra Martín Duarte. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Julieta, Martín, buenas tardes para ustedes. En minutos comenzará aquí, como usted decía, en la sede del Partido Socialista el lanzamiento de campaña 2024 con presencia de dirigentes y algunas autoridades, legisladores también, y se prevé que esté llegando la candidata a la vicepresidenta Carolina Cose. Pudimos confirmar hace minutos que no estará presente llamando a Ursi, así que los convocamos en un ratito. Les contamos, pasando a otro tema, que el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, defendió la actual gestión de seguridad pese a la acumulación de homicidios y a críticas recibidas incluso desde el oficialismo, como las hechas por Jorge Gómez Arbiza, que es asesor de Cabildo Abierto en materia de seguridad. Lo que vemos con preocupación es que todos los delitos que han bajado en general que se prodigan son delitos contra la propiedad. Es decir, si a ti te rapiñan, te hurtan, te estafan, eventualmente podés recuperar los bienes que perdiste a raíz de ese delito. Pero el delito de homicidio es irreversible. La estrategia del Ministerio estamos convencidos que es esa. Ya les he dicho que incluso en América Latina están tomando el mismo rumbo que ha tomado Uruguay.
y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando sobre un enfoque dual. Renuncias de jerarcas del INAU en el interior del país. Recién Diego Martini anunció que quería hablar con el funcionariado, con el sindicato del instituto, y justamente es contenido del móvil que presentamos a continuación en MBD Noticias. Bien, así es, Martín. Como anunciaba, se da la renuncia de Elida Bentancor tras el pedido, porque no había renunciado a su cargo, justamente del director del INAU, de Guillermo Fossati, quien le pidió la renuncia en este cargo de confianza a la directora de Rocha, que había sido denunciada por acoso laboral por parte de funcionarios, y en los últimos días se conocieron algunos audios manejando cierta liviandad con algunos temas que se venían dando en el hogar, en donde estaba, en situaciones que se daban de abuso a menores que estaban a cargo del INAU, y haciendo referencia a que no le importaba el accionar de Fiscalía o de los ministerios. Y a esto se suma lo que sucedió en Rivera también, donde una adolescente que fue embarazada lamentablemente perdió la vida, y sumamos una situación que se dio en 33, donde 2 personas fueron formalizadas por parte de Fiscalía, porque se comprobó que 4 adolescentes que estaban bajo dependencia del INAU eran parte de una red de explotación sexual que las hacía prostituirse. Y a esto le sumamos un caso más que también en su momento denunciaron los funcionarios, que tiene que ver con un hogar en San José. Para esto vamos a hablar con Pamela Dogliotti, representante del sindicato en el interior. Pamela, estas situaciones ustedes las vienen denunciando hace bastante tiempo. Sí, exacto. Nosotros venimos denunciando esta situación a nivel país y bueno, y concretamente en estos departamentos que tú mencionabas, la situación viene siendo compleja desde hace mucho tiempo y en estos últimos meses se viene agudizando. Nosotros, bueno, desde el sindicato, como bien tú decías, venimos denunciando esta situación. Han ocurrido estas cosas que vos planteabas. En el día de ayer, el presidente de INAU le pidió la renuncia a la directora departamental de Rocha. A nuestro entender, bastante tarde, pero bueno, los compañeros, la verdad que ahí vienen sufriendo situaciones de acoso laboral, las cuales fueron denunciadas a la Comisión de Acoso Laboral con la que cuenta la institución, y bueno, el desenlace fue el de ayer, pero bueno, también entendemos que hay cuestiones que se tienen que seguir investigando, que no solo alcanza con la renuncia de la directora, por las cosas que han trascendido en la prensa, los audios que circularon y las cuestiones que contienen las denuncias de acoso, que ni que hablar entendemos, se tiene que seguir profundizando y analizando esa situación. Ustedes cuando se da, por ejemplo, esta renuncia o se denuncian algunas situaciones, también temen porque no se dé un cambio estructural, por más de que cambie un director, estas cosas sigan pasando. Sí, exacto. En realidad nosotros, denunciamos una situación en San José, ahí se resolvió sacar al director departamental, pero la situación hoy se mantiene porque la institución no da respuestas. Entonces, sacando solo a las autoridades no basta, sino es necesario poder apostar a la institución y poder dar recursos para que los trabajadores y las trabajadoras que estamos al frente podamos tener respuesta para estas situaciones complejas de los gurises, de los niños, niñas y adolescentes que viven allí. ¿Qué pasa con el contexto de los niños, niñas y adolescentes en estos hogares? Por ejemplo, en San José hacían referencia justamente al lugar donde estaba ubicado y que en sus salidas los niños, niñas y adolescentes estaban expuestos a este tipo de situaciones, y como vimos ahora en 33, grupos que se encargaban de explotación sexual los terminaban captando. Sí, para nosotros la mayor dificultad es que no hay lineamientos claros de cómo trabajar frente a estas cuestiones. Por ejemplo, una situación que se viene profundizando y que de hecho es la que muchas veces genera estas cuestiones más complejas de explotación sexual, redes de explotación que captan a las, sobre todo adolescentes, en realidad es esto, no hay respuesta institucional, entonces siguen pasando. Con las salidas no acordadas, por ejemplo, es claro que no hay un lineamiento institucional. Tenemos casos donde se investigan a trabajadores y trabajadoras porque se dieron salidas no acordadas y porque, la puerta estaba abierta, el portón estaba abierto, qué se hizo, pero también tenemos compañeros y compañeras que están siendo investigados porque tomaron medidas para que eso no pasara, como cerrar la puerta y no dejarlos salir a los chiquilines.
chiquilines. Entonces, lo que ocurre sobre todo es que cuando uno toma turno, va a trabajar con los chiquilines, no sabe qué hacer. Por esto que te digo que no hay lineamientos claros que nos digan, bueno, el accionar es por acá. Es como que, bueno, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, los trabajadores y las trabajadoras nos consta que hacen lo que pueden con lo que tienen, pero bueno, eso no es suficiente y pasan estas cuestiones con, en muchos casos, desenlaces que la verdad son muy tristes y complejos. ¿Faltan trabajadores también, recursos humanos? Sí, claramente. Nosotros es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Si bien se ha dado ingreso de personal, en este último periodo se han dado ingreso de personal en Montevideo sobre todo, pero también en el interior del país, sigue siendo insuficiente la falta de recursos humanos. De recursos humanos y también de dispositivos que puedan trabajar con esas problemáticas. Gracias, Pamela. Por favor, a ustedes. Como decíamos, compañeros, a estas situaciones que se conocieron en las últimas horas, vamos a 33, donde justamente fueron formalizadas 2 personas porque eran parte de una red que explotaba adolescentes que estaban a cuidado del INAU y por esto Fiscalía realizó algunos allanamientos. Muchas gracias, Diego y equipo. Continuamos ahora con otra información. Les decimos que el presidente Luis Lacalle Pou recibió hoy a un conjunto de autoridades para coordinar la implementación de la ley de internación compulsiva que comenzará a aplicarse el 25 de agosto. Y uno de los jerarcas que estuvo en esa reunión fue el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, que dijo que las personas serán conducidas contra su voluntad a un centro de salud, a un centro asistencial, únicamente en casos en los que estén descompensadas. Intervienen equipos del MIDES, se pide asistencia si los equipos del MIDES determinan que hay un riesgo para la persona o para terceros por cuestiones de salud o por cuestiones a veces de salud mental o por adicciones. Se pide apoyo a ACE, quien a través de un médico puede certificar que la persona requiere internación. En caso de requerir internación, la persona es trasladada con el apoyo de ser necesario del Ministerio del Interior a un centro asistencial, aun cuando la persona no preste su voluntad, donde será compensada o tendrá nuevamente su voluntad, digamos, para manifestar y decidir si quiere, también con intervención del MIDES, ser trasladada a lo que puede ser un hogar asistido del MIDES o una casa de medio camino, dependiendo un poco de la patología. Tenemos algunas personas identificadas y conocidas, digamos, de los equipos del Ministerio a las cuales vamos a ir directamente. Para que ese traslado se dé de manera involuntaria, tiene que estar esa persona en ese momento en una situación de descompensación que no pueda responder a su libertad. Y el ministro Sciarra dijo que las fuerzas policiales que van a estar trabajando justamente en torno a la aplicación de esta ley están capacitadas para trabajar con personas en situación de calle. Agregó que vecinas y vecinos pueden denunciar situaciones vinculadas a la descompensación de personas en situación de calle al 0800 87 98 o al WhatsApp 092 910 000. Y bueno, esta iniciativa requiere de distintas coordinaciones. Una es entre el MIDES y el Ministerio del Interior y otra es con ACE. Y ACE justamente pondrá su personal médico para certificar si las personas que eventualmente sean trasladadas pueden poner en riesgo a otras personas o su propia vida. Incluso, y esto es necesario, fundamental, para que se pueda realizar ese traslado contra su voluntad. Y informaron en la jornada de hoy que en este momento hay 2 ambulancias trabajando en Montevideo con el MIDES. El MIDES va a ser quien se va a comunicar con ACE en caso de que encuentre a una persona en situación de calle donde tenga en riesgo su salud, su vida, y allí va a pedir la opinión de los médicos de ACE. Nosotros tenemos 2 ambulancias que desde hace ya unos años trabajan específicamente y únicamente con el MIDES. Son 2 ambulancias, estamos hablando en Montevideo, una se encuentra en Casaballe, en el centro así de políticas sociales, otra está acá en el Cordón. Esas ambulancias trabajan a disposición del MIDES, las tenemos específicamente para eso. En principio son las que van a acudir al llamado de los equipos de calle de MIDES. Y bueno, si nuestros equipos constatan que la persona en situación de calle tiene en riesgo su vida o puede ocasionar riesgo para la vida de un tercero, se dispondrá allí, mediante un certificado médico, que procede su internación.
Y hay repercusiones sobre la próxima implementación de esta ley. El senador frente amplista José Carlos Maía dijo que la población en situación de calle aumentó en el último tiempo porque las políticas sociales de este gobierno son insuficientes. Y Maía también puso en duda que se pueda aplicar correctamente esta ley y dijo que va a seguir el proceso de cerca. Claramente insuficientes, eso es un dato de la realidad, no solo desde el punto de vista de lo que corresponde a la acción social o al MIDES, sino también vinculado a las otras áreas de gestión pública, particularmente la económica y las políticas de salud o de educación. A ver, estamos hablando de un país que creció exponencialmente la gente en situación de calle, que creció la cantidad de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en la primera infancia, de pobres. Entonces, hay una situación de vulneración social mucho más alta de la que efectivamente había en el Uruguay hasta 2019-2020, y eso es consecuencia directa de un modelo de país que apostó a los Maya Oro y que no aplicó las políticas sociales efectivas y en tiempo para, atender y, darle un nuevo impulso a personas que cayeron de distintos sectores sociales a partir de los efectos de la pandemia. Eso pasó y es parte de los déficits de esta gestión. Ahora cambiamos de tema y pasamos a la agenda netamente vinculada a la seguridad, porque el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, defendió, lo vimos al comienzo, a modo de adelanto, la actual gestión de la seguridad y la defendió de críticas que han llegado desde la oposición, pero también desde partidos oficialistas. Habló sobre la estrategia de seguridad que está aplicando el gobierno, dijo que van a continuar por la misma línea y que incluso hay países de la región que han tomado el rumbo de Uruguay. Yo considero que estamos mejor que en 2019. Naturalmente que queda muchísimo trabajo por hacer. Con referente a las denuncias, siempre fueron denuncias. Es la forma metodológica que tiene no solo el Uruguay, que ha tenido el Uruguay, sino que tiene el mundo entero para medir los delitos. Se bajaron las denuncias de delitos, no los delitos. Bajaron las denuncias de los delitos, que es la misma forma de medir con la que se medía antes. Y después, con respecto al tema de los homicidios, que es la misma pregunta que me hiciste hace unos días atrás en el Parlamento, la respuesta es la misma. O sea, medir quinquenios en cuanto a homicidios es académicamente equivocado. Uno lo que tiene que medir es la evolución. Porque entonces, si vos me comparases los últimos 5 años del frente con estos últimos 5 años, donde a mí me tocó agarrar un país con 400 homicidios, y como yo te decía al principio, bajarlo es mucho más complejo que subirlo, yo también te podría decir, bueno, comparemos los 15 años de gobierno del Frente Amplio con cualquier otros 15 años de los otros ciento y tantos años de historia de nuestro país, y te puedo asegurar que los 15 años del Frente Amplio van a ser los 15 años más violentos de la historia del Uruguay. La estrategia del Ministerio, estamos convencidos que es esa. Ya les he dicho que incluso en América Latina están tomando el mismo rumbo que ha tomado Uruguay. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando sobre un enfoque dual que tiene 2 pilares. El trabajo de represión, porque poder que no se ejerce se pierde y el Estado tiene que reprimir cuando es necesario, pero también el trabajo interinstitucional del abordaje a las causas, que es lo que nos va a permitir una baja en algún punto profunda de los delitos. Cambiamos de tema ahora, Martín. Bien. Les comentamos que el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que va a analizar el pedido del senador frente amplista Charles Carrera de reconsiderar la decisión que en su momento impidió que se le realice una pericia internacional al celular del ex jefe de la custodia presidencial. Estamos hablando de Alejandro Astesiano. Según informó Búsqueda, Gómez dijo que dará una respuesta antes del 30 de agosto, fecha en la que presentará su renuncia a la Fiscalía. Textualmente dijo que el planteo de Carrera merece un estudio, aunque aclaró que eso no significa que vaya a cambiar la decisión de negar la pericia internacional. La decisión cuestionada por Carrera, recordemos que fue tomada en julio por Mónica Ferrero, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal de Corte subrogante, debido a que Gómez estaba bajo licencia médica. Entonces, Ferrero negó la realización de una pericia internacional al celular ante un pedido presentado por la fiscal Sabrina Flores, quien está a cargo de la causa que investiga los delitos de Astesiano. Ahora, agenda de la salud. Les contamos que la viróloga Mabel Beruá, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, aclaró que la Mpox, o viruela del mono, se le puede decir de las dos formas, es menos transmisible y menos mortal que la COVID-19. Y recalcó que aún se desconoce por qué este virus detectado hace 70 años ahora comenzó a expandirse.
El punto y lo que ha pasado tanto en el 22 como lo que está ocurriendo ahora es que se ha visto una mayor transmisión y dispersión y ha salido del continente africano. La gran pregunta que tiene la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos de salud vinculados a este tema es que la transmisión no sea permanente, digamos. Eso, bueno, implica otro tipo de comportamiento a nivel de transmisibilidad de la enfermedad y comportamiento con la población humana. Eso es el factor, yo pienso, principal, por lo cual es bueno tener una alerta, es bueno tratar de cerrar el círculo cuando hay un brote que realmente cierre, como ocurría antes. La viruela se erradicó en humanos en 1978 y la vacuna original sigue vigente más allá de que hay nuevas y más refinadas. La transmisión se puede controlar con buenas pautas de comportamiento. Es un virus cutáneo y de mucosas, genera unas pústulas que son muy desagradables y dolorosas. Bueno, viene acompañado previamente por fiebre, inflamación de ganglios, pero la expresión son esas pústulas que terminan resolviéndose en costras, donde hay mucho virus y ese virus es contagioso. Por eso los fomites, si quedan restos de costra arriba de una superficie, unas sábanas en un hotel, ese tipo de cosas, hay que tenerlo presente porque es contagioso. Seguimos en la agenda de salud y les comentamos que Uruguay está llegando al pico de infecciones por el virus respiratorio sincital y se espera que a mediados de septiembre empiece recién ahí a bajar el número de casos. Y habló de este tema otro virólogo, en este caso Santiago Mirazo, que aseguró que la incidencia del virus es similar a la del año pasado, a la que se registró el año pasado, y destacó que la vacunación es fundamental para prevenir casos graves y hasta fatales en personas recién nacidas y lactantes. Este lunes comenzó la vacunación en embarazadas para prevenir en hijos e hijas la enfermedad que provoca el virus sincitial respiratorio que preocupa a pediatras en los primeros meses de vida. La vacunación es muy importante. Primero es un hito histórico, esto hay que ser claro cuando hablamos de vacuna contra VRS. Es uno de los grandes logros que ha tenido la ciencia en función de prevenir esta enfermedad que es devastadora para los niños menores de 2 años. La principal riesgo de infección viral severa respiratoria es el VRS, con lo cual es un hito muy importante. Hoy está recomendada la vacunación en madres, embarazadas en realidad entre 32 y 36 semanas, no antes. Y lo que hace esta vacuna en las madres es transmitirle o transferirle a los fetos anticuerpos que genera la madre. O sea, el niño no genera sus propios anticuerpos. Eso hace que lo proteja contra enfermedad severa en una altísima efectividad, cerca del 80% de los niños. Mirazo sostiene que si bien puede haber más casos de positividad, la situación es similar a 2023. Estamos llegando probablemente al pico de infecciones ya en esta época. Es esperable que para septiembre, mediados de septiembre, ya empiece a decaer el número de casos y el número de internaciones. Es una temporada que ha sido hasta ahora bastante típica de VRS en cuanto a incidencia, en cuanto a duración también. Quizás una incidencia un poco mayor que otros años, pero sí en duración de temporada ha sido prácticamente lo mismo y bueno, seguir cuidándose por lo menos hasta que duren los fríos, ¿no? Mirazo también habló de la gripe y dijo que la temporada de gripe de este año fue más dura que la del año pasado. Así es, el investigador insistió en empezar a vacunarse cuando comienzan los fríos. En este momento la temporada de influenza terminó, hace ya una semana, ¿no? Dejamos ya el pico de casos de influenza, que fue una temporada muy dura, no tanto por el número de casos, pero sí fue muy dura en cuanto a las enfermedades severas que hubo. ¿Sí? Los casos de infección respiratoria grave fue muy importante, mucho más grande que en otras temporadas, lo cual refuerza también la necesidad de vacunarse todos los años contra la gripe, porque lo que vimos ahora fue diferente a lo que fue la temporada pasada, con otra cepa que también está incluida en la vacuna que se aplica acá. Llama la atención la baja, pero esto es histórico, la baja cobertura de vacunación contra gripe, a pesar de que las vacunas están y que llegan en tiempo y forma. La gente tiene miedo a vacunarse. El gran mito de que me vacuno contra gripe y agarro gripe, o me vacuno contra la influenza y me ingripo igual. Bueno, sí, es probable que te engripes igual a pesar de la vacuna, pero ese cuadro clínico va a ser mucho más leve y seguramente no va a requerir internación.
Y ahora les comentamos que el CASMU y más de 50 profesionales de la institución presentaron una denuncia penal contra el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Rodrigo Perna, por hechos de apariencia delictiva. Según informó el periodista Eduardo Preve, se acusa a Perna de difundir por WhatsApp salarios de personas dependientes del CASMU y también asociadas, hecho considerado dañino tanto para la institución como para esas personas. Además, también acusan al dirigente del Sindicato Médico de cometer delitos de violencia privada, injurias, difamación y acceso ilegítimo a documentos. Consultado por MBD Noticias, Perna prefirió no hacer declaraciones por el momento y anunció que hablará más adelante. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Ahora agenda ambiental y también política. Desde otro de nuestros móviles aparece Mariana Abreu en la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Así es, en la Universidad de la República se está llevando adelante un conversatorio porque este año se cumplen 20 años de la reforma constitucional que consagró el agua y el saneamiento como un derecho humano fundamental. Y estamos con Carmen Sosa, quien es parte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, una de las organizaciones que están organizando este evento junto con la Universidad de la República. Carmen, gracias por salir un momentito del evento para hablar con nosotros. Recién conversamos fuera de aire, bueno, estás participando de la comisión desde aquella época, ¿no? Desde 2002. En cuando se lanzó por iniciativa popular esta reforma. Exacto, la comisión se conformó en el año 2002 como respuesta a lo que estaba sucediendo con la mercantilización del agua en ese momento en Uruguay, ¿no? Recordemos que en el año 2000 Maldonado ya estaba privatizado, ¿no? A manos de 2 empresas multinacionales. Y una de las respuestas fue, bueno, que había que reformar la Constitución, porque el pueblo uruguayo ya había dicho que no quería vender las empresas públicas por un plebiscito del año 93 que se ganó por amplísima mayoría, pero igual se agarró el camino de la concesión, que fue el caso de Maldonado. Entonces la Comisión Nacional se conformó como columna vertebral del sindicato de FOSE, yo soy exfuncionaria de OCE, se conformó con el FOSE, otros sindicatos, movimientos sociales, ONG, ciudadanos de a pie preocupados por lo que estaba pasando. Y bueno, una de las herramientas de lucha fue decidir modificar la Constitución. Entonces se puso a consideración popular en el 2004, mediante el mecanismo de democracia directa que tenemos, se juntaron las firmas, el 10% del electorado, y en el 2004 se puso a consideración de la gente. Y fue votada por el 64,7% de la población. ¿Cómo se ancla esta reforma con el hoy en día? Y bueno, se ancla con el hoy en día y con todo lo que ha pasado estos 20 años, ¿no? Digamos que las empresas multinacionales han cambiado su eje. Ahora ya no le interesan más las empresas, no le interesa comprar las empresas, lo que le interesa son los bienes naturales directamente. Vienen por el agua, vienen por todo. Y bueno, a lo largo de estos 20 años hemos tenido muchos proyectos extractivistas. El último fue Neptuno, que gracias a esta reforma constitucional pudimos detenerlo afortunadamente, un proyecto que era solamente para dar ganancia a 4 empresas multinacionales. Y bueno, se le puso un freno, logró el artículo 47 ponerle un freno. Pero ha servido como herramienta de lucha a lo largo y ancho del país por todo lo que está pasando con el agua en nuestro territorio, ¿no? Digo, ya vimos lo que pasó el año pasado con el tema de la sequía, que no tomamos agua potable, cosa que está prohibido por la Constitución. Es decir, se vienen haciendo proyectos solamente apuntando al gran capital que vienen a saquear nuestros recursos, pero son inconstitucionales. Todos estos proyectos que nos saquean el agua, como UPM, Montes del Plata, la ley de riego, es decir, el proyecto de minería Aratirí, todos esos proyectos son inconstitucionales. Y eso fue una herramienta de lucha durante todo este tiempo, porque en realidad yo quiero destacar lo que dice la reforma constitucional. La reforma constitucional dice no solamente que el agua y saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que solo puede estar
prestado en manos públicas estatales, sino dice algo mucho más importante. Dice que toda la gestión de nuestros recursos hídricos deben contar necesariamente con la participación, gestión y control de toda la ciudadanía. O sea que esos proyectos tendrían que haber obtenido la licencia social. Ninguno de esos proyectos tiene licencia social. Y si no tienen licencia social son inconstitucionales, porque no pasaron por ningún ámbito de participación. La gente muchas veces, como pasa con el hidrógeno verde, ni siquiera se entera cuál es el contenido de esos proyectos. Y son contenidos que afectan directamente a nuestros recursos hídricos. O sea que son inconstitucionales. Todos debemos opinar qué hacemos con nuestros recursos hídricos, porque el agua es un bien, el agua es la vida misma. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Muchas gracias, Carmen. Vamos cerrando y con esta frase que me gusta especialmente, nos despedimos desde aquí de la Universidad de la República. Seguiremos atentos a cómo sigue este tema. Va a tener varios eventos, este hito, la reforma constitucional, así que vamos a seguir cubriendo sobre este asunto. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. La columna de Opinión Ciudadana del día de hoy también va a estar enfocada hacia el ambiente y puntualmente hacia el cambio climático. Por eso recibimos a Alejandra González de la Usina de Percepción Ciudadana. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Juli. ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿todo bien? Cambio climático, la opinión de la población. Exactamente. Naciones Unidas define al cambio climático como estos cambios a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos. Es un tema que está dentro de la agenda global, por supuesto, del que Uruguay no es ajeno. Y quisimos indagar la opinión de la ciudadanía sobre estos temas, ¿no? En primer lugar, en los gráficos de la izquierda, lo que traemos acá para mostrar es esta respuesta de la ciudadanía acerca del nivel de información que tiene la ciudadanía uruguaya sobre el cambio climático, y vemos dos aspectos bien interesantes. En primer lugar, que si bien es superior la cantidad de personas que dicen que tienen mucha o bastante información, hay un 10% que tiene mucha información y un 45% que dice que tiene bastante, también son altos los porcentajes de personas que dicen que tienen poca o nada de información sobre el tema. Hay un 45% de la ciudadanía, si sumamos los dos rojos, que plantean que tienen poco o nada de información de un tema que es extremadamente relevante para nuestro país. Se comentaba recién justamente de todos los efectos que ha estado causando, ¿no? Así que ahí puede estar alguna de las grandes alarmas, estos grandes bloques, por decirlo de alguna manera, de gente que dice que tiene bastante información y gente que dice que tiene poca información. En el gráfico de la derecha lo que quisimos traer es las respuestas de esta consulta ciudadana acerca del nivel de interés sobre la temática del cambio climático, y ahí vemos que hay un 19% de la ciudadanía que dice que tiene mucho interés en el tema y un 47% que plantea que tiene bastante interés. O sea, estamos hablando de porcentajes bien altos de personas que tienen mucho interés. Sin embargo, cuando vemos los desintereses o poco o nada de interés, vemos que las cifras llegan a un 33% también. Así que claramente, si bien hay interés, también son altos los porcentajes de aquellas personas que tienen poco o nada de interés en el tema específico de cambio climático. Y vamos a meternos ahora en concreto en los temas de interés, ¿no? Exactamente. En la próxima placa, lo que quisimos traer acá es la respuesta de la ciudadanía sobre la importancia del cambio climático en Uruguay. Y acá vemos que hay un 37% de las personas que creen que es un tema muy importante y hay un 45% que entienden que es algo bastante importante. Después hay un 11% que entiende que es poco importante y un 4% que dice que no es nada importante. ¿Qué pasa cuando preguntamos cuán afectado por el cambio climático se ve la ciudadanía? Ahí vemos que solo un 14% entiende que se ve muy afectada, o sea que el cambio climático le afecta mucho. Hay un 40% que plantea que el cambio climático le afecta bastante, pero acá vemos que de pronto también son otros componentes de alarma, que es alto el porcentaje de aquellas personas que dicen que el cambio climático les afecta poco o nada. Hay un 35% de las personas que manifiesta que
el cambio climático les afecta poco o nada en su cotidianeidad y hay un 9% que dicen que no les afecta nada. Y un tema que siempre ha sido muy discutido es el tema de responsabilidades vinculado a esto. Sí, eso es otro tema que quisimos indagar en esta consulta ciudadana que está en la próxima placa. Quisimos conocer, según la percepción de la ciudadanía, quién tiene mayor importancia, mayor responsabilidad en el cambio climático. Y ahí vemos que el 44% entiende que la ciudadanía en general es quien más responsabilidad tiene. Hay un 24% de las personas que dicen que es el gobierno quien tiene responsabilidad y hay un 14% que plantea que son los empresarios. Después la consulta da otras opciones como organizaciones ambientalistas, científicos y otras organizaciones de la sociedad civil, pero de pronto lo más destacable aquí es que los 3 actores más nombrados son la ciudadanía, el gobierno y los empresarios como responsables. Despegado igual con respecto a lo que se plantea desde algunos ámbitos expertos al ambiente, exacto, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Ale. Gracias. Y ahora sí continuamos con MD Noticias con Martín. Y más de la agenda ambiental. Atención, el Ministerio de Ambiente informó que la mortandad de peces, de la que se habló mucho en las últimas horas, fundamentalmente sábalos, que se observó en varias regiones del país, se debe a las muy bajas temperaturas del agua y no a contaminantes. El Centro Universitario Regional Este, el CURE de la UDELAR, emitió un informe en la misma línea, pero atención con esto, agregó que no puede descartarse que la tendencia a acumular plaguicidas de los peces que se alimentan de sedimentos pueda generar una reducción en su tolerancia a los cambios de temperatura. Desde el mes pasado, los eventos de mortandad de peces se dan en afluentes del río Uruguay, en las cuencas del río de la Plata y del Santa Lucía y parte de la cuenca del río Negro, en los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, La Valleja, San José y Canelones, informó la cartera de Ambiente. Se trata de sábalos, mayoritariamente, una especie que presenta sensibilidad a temperaturas extremas, lo que incide directa o indirectamente en su estado fisiológico. Las muy bajas temperaturas del agua, debido a las condiciones meteorológicas, cercanas y por debajo a 10 grados que tienen lugar en el territorio desde junio, aumentaron el riesgo de la especie. El Ministerio de Ambiente, que recibió numerosas denuncias, sostuvo que monitorea la situación tomando muestras de agua y que hasta el momento no ha detectado contaminantes que la originen. El Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República emitió un informe el día de hoy que sostiene, en línea con la cartera, que no es esperable que la causa esté asociada a un evento puntual de contaminación, pero agregó que no puede descartarse que la documentada tendencia a acumular plaguicidas de los peces que se alimentan de sedimentos, entre los que se encuentra el sábalo, pueda generar una reducción en su tolerancia a los cambios de temperatura. Una de las organizaciones que denunció estos eventos fue la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, que sostuvo que el fenómeno en la cuenca se observa desde hace un mes. Seguimos adelante. Antes de pasar a un móvil, vamos a compartir con ustedes un video que publicó en las últimas horas Kung Fu Villam, ¿no? Conocido por su vinculación a la causa de la militancia por los derechos de las personas que han estado privadas de libertad, también músico, con respecto a este procedimiento policial, Juli, que giró en torno a una persona en situación de calle que fue desalojada del lugar en el que se encontraba. Así es, esto se dio en la calle Asunción, a la altura del 1301, y sucedió en la ciudad de Montevideo. Se escucha en este video la persona de alguna manera quejándose y varios testigos, varias personas que estaban en el lugar cuestionando de alguna manera la operativa policial por ser violenta o por estar enfocada directamente hacia las personas que estaban filmando y también hacia esta persona que estaba en situación de calle. Y ahora vamos a seguir con este tema, pero desde el móvil. Así es, porque periodista Diego Martini tomó contacto con la persona que fue parte de este procedimiento policial. Así es, compañeros, y este episodio se sucedió hoy más temprano, cuando a César, una persona que está en situación de calle de 61 años, lo vinieron a sacar violentamente, como se ve en el video, y le llevan absolutamente todas las cosas que tenía, entre ellas una carpa, varios elementos, y lo dejan sin nada. Lo llevan detenido y después a la tarde lo liberan, y César, ya sin sus cosas, tiene que volver a rearmarse con su perro. Y estamos acá con César, que amablemente nos recibe. César, ¿qué pasó hoy más temprano? Buenas noches, primero que nada. Vino ley de falta por la Intendencia.
me dijeron que me tenía que retirar. Y como esto ya me lo habían hecho 2 veces en Maldonado y Convención, y hay pruebas de esto, se puede, que te tiran todo. Hoy hice el pamento como que me iba a suicidar, a ver si ganaba un poco de tiempo. Sabía que iban a entrar igual. Y bueno, como se ve en el video, vinieron violentamente, me metieron al patrullero. Lo único que me dejaron fue un pantalón, un buzo y las medias descalzo. Hoy si estoy ahora vestido fue porque cuando volví los vecinos me dieron todo lo que tengo acá. Y está, me llevaron al Prado para ver si tenía lesiones, no las tenía. Ahí a la seccional tercera, no tengo nada que decir, me trataron bien. Calabozo, a hora y pico me dijeron que quedaba en libertad, me notificaron y me vine caminando de allá para acá. Pero la impotencia que uno siente, y no me pongo en víctima, voy a cumplir 61 años, tengo EPOC, me tiraron todos los medicamentos, entonces yo me pregunto, ¿qué pasa ahora si yo me ataco y me quedo sin aire? Si tengo 5 broncodilatadores, por algo es, y está todo documentado. Lo que te ofrecen es refugios del MIDES. Yo contra el MIDES en sí no tengo nada en contra, pero hace un año que estoy más o menos en situación de calle, estuve en Aparicio Sarabia, donde está el Regimiento de Ingenieros, después me mandaron para un refugio, y ahora, que hace 2 meses que estoy acá, me habían mandado a un refugio en San Fructuoso, esquina San Juan, El Hornero, y según ellos me desvincularon porque yo tenía episodios de peleas con algunos educadores. Educadores que entiendo y son gurises jóvenes, están laburando y necesitan laburar. Pero un gurí de 20 años a mí no me puede venir a dar lecciones de vida cuando tengo 60. Y no es porque la sepa toda, simplemente que por una cuestión matemática no tiene mucha experiencia. Pero en mi opinión, como yo me ataco mucho por el EPOC, por el 7 días que tiene la semana, 3 o 4 me ataco, y a la mañana estoy hecho pedazo, como yo a la mañana les pedía que me llamaran en la ambulancia y ellos se tenían que retirar a las 9, les empezó a molestar que les retrasara un poquito. Hasta que un día me dijeron que faltando 10 minutos que saliera a la puerta, me senté en la puerta, vino una doctora en un auto, no en ambulancia, me dijo, ¿quién es Arambillé? Soy yo, había otros compañeros. Me dice, ¿qué haces acá afuera? Se van, me sacaron afuera. Fue, habló, golpeó la puerta, yo lo atiendo adentro. No, porque ya nos vamos. Los amenazó, bueno, les hago una denuncia de admisión de asistencia a la doctora. Bueno, en definitiva, entré, me atendieron, me fui, y ese día a las 6 de la tarde cuando llego, me dicen que me estaba desvinculado por los episodios que yo tenía. Sí, los vecinos te ayudan, ¿no? Yo no tengo nada que decir con los vecinos. Los vecinos conmigo se han portado de la planta, pero de la planta. Yo vine acá con un cartón, un acolchado y mi cachorro. Que fielmente te está acompañando ahí. Hoy cuando me esposaron, abrieron la puerta al patrullero, él se subió primero que nadie. ¿Entendés? Yo me hago matar por mi perro. No fumo pasta base, me hago cargo de que estuve preso, me hago cargo de que consumí cocaína muchos años, ya no la consumo porque no la puedo bancar económicamente y porque físicamente tuve que aflojar. Fui bombero muchísimos años, cobro 2.800 pesos. El 25 de diciembre de 1999 se prendió fuego el Banco República, 18 de julio Minas, está todo documentado. Quedamos atrapados bomberos, 48 horas de coma, Stirling, ministro de Interior, Canal 5, Canal 10, me das al valor. Tenía 2 opciones, la medalla de valor. O me la metían a donde ya ustedes se imaginan o se la regalaba. Cuando me fui a reintegrar, no está más apto. La ley dice que te tenía que jubilar con el grado máximo. Me tuvieron 10 años en suspenso hasta el 2009. Me dieron una pensión provisoria en aquel momento de... César, no tenemos que ir. Te agradecemos por estos minutos. Ahora seguimos charlando un poco. Gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias. Volvemos a estudio, compañeros. Diego y equipo, un último comentario con respecto a este caso. Intentamos comunicarnos, nos comunicamos de hecho con el Ministerio del Interior para tener la versión de justamente el organismo del que depende la policía acerca de este procedimiento y por ahora no hemos obtenido la respuesta esperada. Vamos a cambiar de tema ahora, Martín. Les comentamos que el presidente Luis Lacalle Pou cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que hoy ratificó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Claro, y lo hizo a través de Twitter. Ahí estamos viendo justamente la publicación de Lacalle Pou, que entiende que lo que dictaminó hoy ese tribunal venezolano
confirma que existe fraude o que existió fraude en ese país, habla del régimen de Maduro y dice luego, para cerrar, una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. Es la de Venezuela, para La Calle, que agrega, no debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional precisamente con la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela de convalidar el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio y además declarando que las actas que ha dado a conocer la oposición son absolutamente falsas. Esto ha generado reacciones inmediatas, por supuesto, desde la oposición venezolana. El propio candidato o ex candidato a la presidencia, Edmundo González, se ha manifestado contra todo esto y dijo que la soberanía popular debe respetarse. Todo esto en un contexto donde se guardaba esta resolución por parte del Supremo Tribunal de Justicia ante justamente un recurso de amparo que había presentado el presidente Maduro. Claro está, las sospechas recaen sobre los organismos, tanto el Supremo Tribunal como el Consejo Nacional Electoral, por sus vínculos con el gobierno. Durante la lectura de la sentencia que fue realizada frente a autoridades del Estado y representantes diplomáticos, Carilia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial, aseguró que el fallo había sido resultado de un proceso que permitió contrastar los boletines comunicados por el Consejo Nacional Electoral con las actas de escrutinio emitidas por cada máquina en referencia al sistema automatizado de votación. Sin embargo, la Corte, al igual que otros órganos del poder, se encuentran sospechados de estar controlados por magistrados afines al chavismo y Naciones Unidas ya advirtió que tanto el Supremo como el Consejo Nacional Electoral que dio la victoria a Maduro carecen de independencia e imparcialidad. La sentencia de la Corte, con la que concluye de manera inequívoca e irrestricta la revisión de las elecciones, como lo describió la presidenta del Supremo, se produce 22 días después de que el propio Nicolás Maduro solicitara este proceso a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al tribunal los 10 ex candidatos presidenciales. El candidato opositor Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela y considerado ganador de los comicios por diversos organismos y países, rechazó el fallo del Tribunal Supremo que confirma la victoria de Maduro y sostuvo que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, afirmando que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Vamos a hablar ahora un poco de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la que hemos hablado poco en los últimos días, pero han ocurrido muchísimas cosas. Lo más reciente es que el presidente ruso Vladimir Putin denunció que las tropas ucranianas pretenden atacar a la central nuclear que está en la ciudad rusa de Kursk, donde es parte de esa invasión de Ucrania que vamos a explicar ahora. Hay preocupación por el Organismo Internacional de Energía Atómica por esta situación. Pero desde hace 16 días hay que ver que las tropas ucranianas han invadido una zona de Rusia que está en esta parte que ustedes ven, esto es Sumi dentro de Ucrania, y las tropas ucranianas se han metido dentro de Rusia ocupando algunas regiones como Belgorod, Kursk o también Briansk, que están cercanas a la fronteriza. Mientras tanto, la invasión rusa prosigue en el este de Ucrania, en el Donbass, donde ya dominan buena parte, pero la invasión que ha hecho Ucrania, sobre la cual hay muchas acusaciones por parte de Rusia, sobre todo de los países de la OTAN y Estados Unidos, se ha dado de una manera sorpresiva que ha llevado a que ya controlen casi 100 localidades dentro del territorio ruso. Se trata de la mayor invasión del territorio de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves que las Fuerzas Armadas de Ucrania trataron de atacar la central nuclear de Kursk en territorio ruso durante una reunión sobre la situación en las provincias de Kursk, Belgorod y Briansk, en la que participaron los jefes de estas regiones y altos funcionarios de diversos ámbitos. En ese contexto, Putin indicó que el Organismo Internacional de Energía Atómica fue informado sobre estos intentos y han prometido enviar especialistas para evaluar la situación, mientras que el director del organismo, el argentino Rafael Grossi, subrayó que está muy preocupado por la situación y se toma muy en serio el riesgo de que la instalación pueda resultar dañada, señalando que se encuentra técnicamente al alcance de la artillería ucraniana.
Ucrania negó este jueves que sus tropas intentaran atacar la central nuclear de Kursk, donde las tropas de Kiev han tomado en las últimas semanas el control de decenas de localidades, rechazando las declaraciones realizadas horas antes por el presidente Putin. 16 días después de iniciada la incursión militar ucraniana, la primera de este tipo en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, la gobernación de la región occidental rusa de 450.000 habitantes informó que comenzó a instalar refugios de hormigón para ayudar a proteger a los civiles y confirmó que casi 200.000 ciudadanos rusos han tenido que ser evacuados ante el avance de las tropas ucranianas que ya dominan casi 100 localidades de la región. Y hoy está culminando la convención demócrata que se está desarrollando precisamente por estas horas, luego de 4 días donde va a desarrollarse lo que se ha llamado el discurso de la vida de Kamala Harris, porque es donde efectivamente, una vez ya oficializada su candidatura, se va a dirigir no solamente a toda la convención, sino a todo el país. En las últimas horas también lo hizo su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, quien dijo sentirse muy honrado por acompañar a Harris en esta instancia, pero también destacó el rol de liderazgo que ha tenido el presidente Joe Biden. Tim Walz está considerado uno de los hombres del ala más progresistas del Partido Demócrata y se han depositado muchas esperanzas precisamente en un momento donde las encuestas comienzan a marcar una leve ventaja para el Partido Demócrata. Tim Walz aceptó oficialmente la nominación de su partido a la vicepresidencia, manifestando sentirse honrado por acompañar a Harris en la contienda electoral. El gobernador de Minnesota, quien es considerado el preferido del ala más progresista del partido, afirmó que la sanidad y la vivienda son derechos humanos y, tras agradecer y destacar el liderazgo de Joe Biden, sostuvo que Kamala Harris está preparada para gobernar los Estados Unidos. Mientras tanto, el expresidente y candidato republicano Donald Trump realizó en Carolina del Norte su primer acto al aire libre desde el intento de asesinato de julio, en un evento marcado por la seguridad reforzada y el uso de un cristal antibalas. El acto estuvo centrado en la seguridad nacional y lo aprovechó para alegar que Estados Unidos era más fuerte bajo su mandato. Trump repitió su denuncia de que el actual presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris están llevándolos al precipicio de la Tercera Guerra Mundial y afirmó que él devolverá la paz al mundo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Un toquecito en la sede del Partido Socialista, allí está Martín Duarte y hay discursos en jornada de justamente presentación de lista. Así es, Martín, se está haciendo el lanzamiento en este momento de la campaña del Partido Socialista hacia las elecciones, en coincidencia justamente con una jornada histórica también para el Partido Socialista. Se está cumpliendo 40 años del 22 de agosto de 1984, cuando José Pedro Cardoso con una maceta rompió la pared de bloques justamente instalada por la dictadura para tapiar la entrada a la Casa del Pueblo. Está haciendo uso de la palabra Gonzalo Sibila, lo dejamos escuchando con la intervención. Y hay lugares de nuestra ciudad que prácticamente no son circulados por habitantes de otra parte de la ciudad. Son los muros de la indiferencia frente al dolor, de la indiferencia frente al padecimiento de gente que no tiene ni siquiera un lugar donde vivir. Son los muros del silencio y de la impunidad frente a los aberrantes crímenes que se cometieron durante la dictadura, durante el terrorismo de Estado en el Uruguay. Entre mañana viernes y el domingo hay ola de frío, o habrá ola de frío según Inumet, así que a tomar eso en cuenta. Y ahora sí repasamos lo pronosticado, pero para Montevideo y área metropolitana. Vamos a ver qué nos esperan para los próximos 2 días. El viernes 23 de agosto va a haber una mínima de 6 grados, una máxima de 11, va a estar nuboso, fresco, así que abrigarse mucho. El tono de Juli lo dice todo. Pasando al sábado 24 de agosto, mínima 4, máxima 11, teniendo en cuenta, Juli, que se viene la noche de la nostalgia, así se le dice comercialmente. Vamos a ahondar mañana en ese pronóstico. Estamos llegando al final, ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad y mañana, como siempre, habrá más información. Así es, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Que pasen bien.